buenos días. ¿Usted ha detectado que su hijo o su hija tienen habilidades especiales o que realizan actividades que pocos niños podrían llevar a cabo? ¿Cómo detectar a un niño genio? Hoy vamos a hablar de esto en Punto y Coma. Se estima que en México hay 1 millón de niños sobredotados. Detectarlos no es tan complicado. Desde muy temprana edad presentan habilidades para leer, hablar o llevar a cabo actividades que no cualquier pequeño puede entender o realizar con facilidad. Sin embargo, no darles la atención necesaria y a tiempo puede ocasionar que su talento se desperdicie o no sea impulsado de la forma correcta. Además de detectar las características con respecto a sus habilidades para aprender y llevar a cabo actividades específicas, también es necesario realizarle una evaluación del coeficiente intelectual. Entre más pronto tengas la certeza de que tiene un potencial intelectual superior a la media, podrás canalizarlo al ámbito en el que muestre inclinación, ya que por tener necesidades específicas en su formación, requerirá de un contexto facilitador que le permita desarrollar sus capacidades personales para su propio beneficio y el de quienes lo rodean. Excelsior Televisión. Bienvenidos a Punto y Coma. Yo soy Kimberly Armengol. Me acompaña Fabiola Guarneros. ¿Cómo estás? Muy bien, Muy Kim. buenos días con este tema. También está el doctor Andrew Almazán Anaya. Él nos va a hablar acerca de cómo detectar a los niños genios. ¿Cómo estás? Bien, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Andrew, pues bienvenido, qué bueno que estás con nosotros. Viajas constantemente a prepararte, hay que recordarle al público, seguramente lo conocen y ya lo tienen ahí bien identificado, pero para quienes no, pues Andrew Almazán es pues uno de los niños genios, de los niños talentos que tenemos en nuestro país y que se ha dado la tarea de justamente crear toda una metodología para primero identificarlos y después apoyarlos en la educación. Andrew, ¿cómo vas en esta tarea? Bueno, llevo ya trabajando 8 años con niños y jóvenes sobredotados en, principalmente el rescate del talento nacional, que es población de niños y jóvenes con coeficiente intelectual o IQ arriba de 130 puntos, que conforman el 3% de la población. En esto, bueno, el trabajo ha sido, llevamos más de 8,000 casos ya detectados, de ahí pues, gran parte de los casos se busca una atención diferenciada, la parte de darles una alternativa educativa, una alternativa de atención especial, y por el momento ya tenemos cobertura en 3 estados, en Ciudad de México, Estado de México y en Jalisco. Entonces, bueno, ha habido un avance considerable, ya ha habido hasta leyes a favor de esta población, pero sí, aún falta mucho por hacer, pero creemos que ya el trabajo que se ha dado, tener incluso casos de éxito de niños que llegan incluso más jóvenes a la universidad, ya nos está mostrando que México está empezando a ponerse a la par de otros países desarrollados que quizás nos llevan varias décadas de trabajo en este campo. Andrew, en tu caso, ¿cómo fue el proceso para detectar? Bueno, a mí cuando yo tenía 4 años me mal diagnosticaron TDAH, déficit de atención, hiperactividad y sobredotación. Ahora ya se sabe que esos 2 diagnósticos no pueden coexistir. Cuando detectamos un niño sobredotado, automáticamente ya podemos descartar de manera estadística problemas de aprendizaje como el TDAH. Sí, es contradictorio. Sí, pero cuando yo era niño, pues sí me dijeron, no, es que sí tenía un problema de aprendizaje porque yo ya sabía leer y escribir. Y el hecho de, muy común, por ejemplo, que los niños se aburran en la escuela. ¿Sabías leer y escribir a los 4 años? Sí. Y el asunto es que, bueno, me aburría. Y bueno, igual que ocurre con más del 90% de los niños sobredotados, el problema de la escuela especialmente es que el niño va más rápido y entonces al empezar a aburrirse, pues empieza a moverse, a preguntar y los profesores generalmente los refieren como niños problema. Y ahí es donde está el principal inconveniente con los malos diagnósticos, es que la atención, en lugar de ser potenciar las capacidades, es buscar tratar al niño y pues cuando los tratan generalmente es acercarlos a la media, cuando lo que hay que buscar más bien es potenciar estas habilidades, pero pues en un contexto donde también el niño puede ir a la par con compañeros con su capacidad. Entonces en escuelas especiales, que ya empieza a desarrollarse ese modelo en México, pero todavía, bueno, en los 90s, cuando me dijeron que tenía TDAH y sobredotación, pues sí, no había una alternativa. Y entonces sí fue un camino mucho más complicado. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Bueno, yo seguí en la escuela tradicional hasta los 9 años, cuando ya yo buscaba no llamar la atención demasiado en la escuela tradicional, seguir las reglas, pero fue un punto donde sí quería ir a mi propia velocidad. Fue cuando empecé a avanzar, a los 9 años me salí de la primaria tradicional, seguí avanzando por un programa que existe en la SEP de ir acelerando los grados sin importar la edad. Acabé la primaria a los 10 años, la secundaria a los 11, la preparatoria hice el colegio de bachilleres en otro año. Y fue así como a los 12 años entré a estudiar medicina y psicología simultáneamente en 2 universidades distintas. Psicología la acabé a los 16, medicina a los 18. Y después me especialicé más en el área educativa, porque busqué entonces ver cómo podía
pues, retribuir. Y bueno, en mi camino sí se pudo sortear esos obstáculos, también por el apoyo de mi familia, pero hay muchos niños que se pierden este camino. Y fue por eso que me especialicé con una maestría y luego un doctorado en educación, pues para ayudar a crear una alternativa para este talento que en México se estaba perdiendo. O si no es que se pierde por falta de uso, pero ocurre es que se va del país por la fuga de cerebros. Y es algo que al final es desarrollo que México está perdiendo. Oye, Andrew, ahora, suena de repente muy fácil esto de decir, bueno, me acogí a algunos programas de la SEP, donde puedo ir adelantando, pero ¿quiénes te asesoraban o te ayudaban? ¿Tus papás o tú solo buscabas los libros que te hacían falta? ¿Tú solito te metías? O sea, explícanos este proceso porque justamente muchas familias no saben, primero, cómo identificarlos y después, ya que lo tienen, no saben que hay estos programas y quién los ayuda o la familia de repente tiene que dejar todo para estar dándoles a ustedes toda esta necesidad de conocimiento. Bueno, el caso de mi familia pues sí fue complicado porque no teníamos una asesoría externa de una institución, alguien que nos dijera, bueno, cómo hay que ir avanzando. Y eso, bueno, por eso cuando en CEDAT, en el Centro de Atención al Talento, donde era trabajo y en el área de psicología, pues fue crear esa alternativa de acompañar a los padres de incluso la parte de las clases, porque no solamente es, por ejemplo, un niño le interesa la química, bueno, pero tiene que haber un curso diseñado para que el niño pues, aprenda la tabla periódica, los elementos, o historia, o robótica, o artes, o digamos un área artística, pues puede ser hasta la parte musical, pero sí, el trabajo que hacemos, nosotros trabajamos todas las semanas con más de 350 niños que acuden a programas diferenciados. Realmente gran parte del trabajo es acompañar a los padres, pero también darle un entorno educativo ideal para que el aprendizaje esté enriquecido, porque estamos buscando potenciar las habilidades. No solamente es detectarlos, sino una vez que ya las tenemos, pues ir cristalizando, porque la inteligencia si no se utiliza se va perdiendo por falta de usos, por atrofia. Y esto es lo que ocurre con más del 90% de los sobredotados en el país. En mi caso se pudo desarrollar sí una institución, pero es un camino complicado que por eso fue que ahora, bueno, sí existen las maneras de acelerar incluso el sistema educativo, pero más que acelerar lo que importa es la parte de la estabilidad emocional. Un niño sobredotado generalmente en la escuela tradicional recibe bullying. 80% de los niños con sobredotación tienden a recibir algún tipo de acoso escolar. De por sí México tiene un problema considerable de acoso. Sí. Es en primer lugar en nivel primaria en bullying. Y bueno, más los niños sobredotados, que también tenemos el acoso de los profesores. Entonces, sí, buscamos la estabilidad emocional psicológica primero, ya después vendrá la parte académica. Y bueno, ya con la debida guía, pues ya hemos tenido casos de niños que incluso llegan hasta más jóvenes a la licenciatura. Que es una muestra también de que el conocimiento no debe estar basado en edades. Si un niño tiene 4 años y ya puede leer y escribir, bueno, ¿por qué no dejarlo? Incluso los niños se pueden detectar desde los 2 años cumplidos. Y lo ideal es entre más pequeños, pues porque tenemos menos historial negativo en la parte educativa, el hecho que las inteligencias va a ser más fácil desarrolladas por la plasticidad neuronal desde más pequeños, pero claro, también recibimos hasta adolescentes, hasta 15, 16 años, pero sí, entre más pequeños el caso es más sencillo. Y pues ahí es donde tenemos la parte de, una vez que ya lo detectamos, pues el desarrollo no solamente va a ser hacia el área académica o social, sino, por ejemplo, también tenemos el aspecto de cuando los niños tengan toda la estabilidad familiar, ¿no? Entonces, por eso es que el trabajo es simultáneo, la parte educativa con la parte familiar. Andrew, en el tema emocional, o sea, un niño de 12, 14 años que está entrando a la universidad y todos sus compañeros tienen 18 años, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues generalmente estos casos se llama aceleración radical, sí se dan en México, es una muestra de que ya ha habido un avance, porque países como Estados Unidos, desde 1910 ya la Universidad de Harvard ya admitía niños a la universidad que debidamente acelerados, sí es algo que se puede hacer. Claro que hay que dar un seguimiento psicológico muy estrecho. Por ejemplo, los casos que hemos trabajado con el caso de Daphne, que es la universitaria más joven del mundo y acabó la licenciatura a los 13 años, empezó a los 10 años la licenciatura. Ahorita ya tiene 16 y acaba de recibir el premio de la Juventud de la Ciudad de México. Y en este caso, por ejemplo, nosotros lo manejamos de que era más pequeña. Aunque entró a la universidad a los 10 años, ella en las tardes todo el tiempo convivía con niñas de su edad y de su capacidad. Es niña, sí podía estar aprendiendo la parte universitaria, pero sí buscábamos el contrapeso. Si ella ha sido niña, quizá ella juega de manera distinta, pero tenía que tener esa estabilidad. Esos casos son muy extraordinarios, sí, pero sí buscamos el balance. Ya alguien de 16 años, 15 años, quizá ya no requiere ese tipo de equilibrio entre ser niño todavía y estar en la universidad, pero si tenemos una brecha de 4 o 5 años en edades entre compañeros y el niño, pues entonces sí tenemos que dar ese tipo de intervención. Pero eso ya es la culminación. Ya si un niño lo llevamos a la universidad, o el adolescente que llegó a la licenciatura, es cuando ya acabó. El mayor peligro es los niños que no llegan, muchas veces porque están
perdidos en el sistema tradicional, muchos creyendo que ellos son un problema, o incluso niños que ni siquiera estudian porque se salieron del sistema tradicional, porque ya se aburrieron tanto o se hartaron de que todo el tiempo estuvieron siendo detenidos. Ellos son los niños que son el mayor problema, que no llegan, o algunos padres incluso posiblemente se los llevan del país. Y tenemos la fuga de cerebros. Andrew, en unos ratitos vamos a regresar al caso de Dafne, porque está muy padre lo que nos platicas de este equilibrio emocional. Sí. Pero un poco tomando lo que tú estás diciendo ahorita, que lo que más les importa ahorita es cómo ubicar a estos niños talento que pueden estar perdidos en estas escuelas regular, sufriendo bullying, no siendo entendidos, ¿no? O medicados incluso para bajarles la pila. ¿Tú crees, tú sí consideras que en México sí hay un potencial de niños que pueden ser genios o con esta capacidad intelectual mayor? ¿O realmente es muy poco o tiene que ver con la genética? Danos una pista. Sí. Bueno, la sobredotación tiene un aspecto genético, si se nace siendo más inteligente, pero es como el talento deportivo. Alguien puede nacer con capacidad superior para ser maratonista o gimnasta, pero luego tiene que entrenar. La diferencia con la inteligencia es que no es tan estricto con las edades. A un adolescente todavía puede trabajar, ¿no? Pero claro, el resultado es mejor entre más pequeños. Okay. O sea, por la parte genética y por estimación de la curva de Gauss, esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud de los 130 puntos de IQ, se estima que debería haber 1 millón de niños sobredotados en México. Esa es la estimación. No se han censado, porque si ya los censáramos ya sabemos dónde están. Pero sí, de ahí detectados 8,000 casos. Entonces, probablemente hablamos, menos del 1% se ha detectado. O sea que... Bueno, cuando me midieron ahí, cuando tenía 14 años, me dijeron que tenía más de 160, pero no al final no sé realmente cuándo tenga ahora, porque todavía cambia. Yo creo que como 200. Los casos que detectamos, de 130 en adelante es lo importante. Incluso a los niños no les decimos el número exacto. Ya cuando pasan 130, ya son sobredotados. Tampoco se tiene un número exacto. Para los fines educativos sí lo tenemos que saber, pero para niños no se lo decimos, porque también va a cambiar. Un niño puede tener 140 este año y el siguiente año, si no se esforzó, bajó a 135, por ejemplo, o puede haber subido a 142. Hay variaciones internas. Ya en adultez ya no, y ahora sí ya se va a estabilizar. Pero estos cambios, por eso es que la inteligencia es vulnerable al efecto educativo. Pues ya sea el enriquecimiento, que puede subir, o la falta de estimulación, pues realmente baja esto. Y bueno, yéndonos a la parte por la parte genética y cómo está México. México por sí es uno de los países más inteligentes de América Latina. Pero contra Europa, contra Estados Unidos, ha habido un efecto llamado disgenesia poblacional. Entonces México en la época del porfiriato tenía un IQ promedio al de un inglés, un IQ cercano a 100. Ahorita el IQ promedio de México es 87. Gran parte porque los mexicanos inteligentes han empezado a ir. Si un sobredotado se va del país, sus hijos o nietos van a nacer en otro país y esto pues no se van a reponer por generación espontánea en México. Y también los sobredotados de México, bueno, no solo de México, sino de varios países, tienen menos hijos en general. Entonces eso hace que, conforme pasan los años, sí, la curva de Gauss se va viendo para el otro lado. Eso, aún así, dentro de América Latina, México está en los primeros lugares, pero estamos buscando que México llegue a alcanzar a países como China, como Corea del Sur o como Estados Unidos, pues sí hay que todavía trabajar más. Y para empezar, uno de los primeros aspectos que tiene que desarrollar es cómo hacer que este talento no se vaya. Wow. Vamos a hacer una pausa, pero 87 es bajo, ¿no? Es bajo contra el promedio de 100 y considerando que China son especiales como Hong Kong ya tiene 110. Entonces sí es bajo contra el promedio general, pero es alto contra América Latina. Vamos a hacer una pausa, regresamos con este tema. Muchísimas gracias. Colabore con nosotros en nuestras redes sociales, ahí tiene la pregunta. ¿Saben cómo detectar y apoyar a un niño genio? 11% dice que sí, 89% dice que no. Ya volvemos. Seguimos aquí en Punto y Coma con este tema tan interesante de estos niños, de los niños sobredotados. Bueno, Andrew Almazán, Kim, nos estaba platicando, hoy cumple 24 años, muchas felicidades. Mira qué padre que lo esté festejando con nosotros y aquí trabajando. Y bueno, tiene 2 carreras, psicología que la terminó a los 16 años, medicina a los 18 años, una maestría, el doctorado en educación y ahorita está como de vacaciones un tiempito. Está en la Universidad de Yale estudiando esto de los negocios, modelos de negocios, emprendedurismo. Porque así como estás diciendo que lo que tú quieres es que se ubique fíjate, hay una estimación de 1 millón de niños sobredotados en el país. Solo hay 8,000 casos ya identificados. ¿Ustedes en sus centros cuántos tienen ya como formando? Bueno, de los 8,000 que hemos detectado, por ejemplo, tenemos 350 que cada semana trabajan con nosotros. Desafortunadamente, muchos de esos casos vienen de estados donde todavía no hay cobertura de este tipo. Tenemos
de solamente 3 estados. Entonces, es decir, el plan es que a largo plazo sí vaya habiendo más centros de este tipo en más pues, ubicaciones de la República, pero sí, muchos casos que nos vienen de Tabasco, de Yucatán, de Sinaloa, pues, se puede detectar, es un avance. Desafortunadamente, luego no se les puede dar la atención educativa y la atención psicológica que se buscaría. Se va en ese caso lo que se es capacitar a los padres, darle algún tipo de asesoría. Pero sí, lo ideal para un sobredotado es tomar clases a tiempo completo con sus pares, estar en una escuela para ellos. Y eso es algo que se maneja, por ejemplo, en Estados Unidos. Todos los estados tienen mínimo una escuela de sobredotados para poder recibir atención especial. Para que de esa manera van a la velocidad que les corresponde, pero tampoco están haciendo que el sistema tradicional tenga que cambiar por ellos. Porque eso al final es la diversidad, aceptar que igual que existen centros de alto rendimiento deportivo, pues tengamos nuestros propios centros de alto rendimiento intelectual. Y porque además hay muchos maestros, o sea, el tema de la inclusión es uno y es muy importante, pero también mientras el sistema educativo no se prepare, pues los maestros que no pueden o tienen las herramientas para trabajar con niños sobredotados, pues quedan rebasados todo el tiempo, ¿no? Y tampoco va a ser culpa del maestro, sino es culpa de un sistema educativo que no los prepara ni para niños sobredotados, ni para niños con autismo, ni para niños con justo TDA, que es otra condición. Entonces, pues ahí está mal. Pero bueno, mi punto es, así que hay más, ¿no? Por lo menos 800,000 que todavía andan perdidos por ahí. ¿Cómo nos puedes dar unos tips para que los papás o los tíos o las gentes cercanas empiecen a ubicar si este niño presenta señales de sobredotación y que los lleven a los centros, porque ustedes ya tienen como el personal psicológico, académico, todas las mediciones incluso, para decir si este niño sí, este niño no? Pero una señal, si alguien nos está viendo ahorita y considera que su hijo es sobredotado, ¿qué tendría que estar viendo en el niño o la niña? Bueno, hay una serie de características que se llama el perfil del niño sobredotado en México, incluso este lo publicamos con CONACYT en el 2015, que se llama, como tal el estudio se llama El verdadero rostro del niño genio. Las características que desarrollamos, que un estudio en el CEDAT, por ejemplo, son niños son hiperactivos, se tienden a distraer fácilmente, pero una característica que es interesante es que los niños se pueden estar distraídos en el salón, pero sí aprenden. Es que el aprendizaje de la escuela es tan sencillo probablemente que ellos con solo escucharlo pueden probablemente ya tener suficiente desarrollo. Y también generalmente los temas que aprenden o que les gustan no son típicos. Imaginemos un niño que a los 3 años ya quiere hablar de dinosaurios o a los 5 años de astronomía. Entonces, temas que se sobrepasan lo que les enseñan en las escuelas tradicionales y por eso mismas razones muchas veces son confundidos con niños problemáticos. Esas características se pueden buscar como tal así en internet como perfil de niño sobre todo en México y estas características también las tenemos en la página web del CEDAT, del Centro de Atención al Talento, que es el primer paso. Claro, no es el diagnóstico oficial, pero ya es tanto profesores como padres de familia pueden identificar si un niño tiene esas características, son más de 25 características que si mantienen más de la mitad de estas, es probable que sí sean niños desadaptados a nivel cognitivo. Significa que probablemente superan a la media. De eso ya requiere un diagnóstico ya oficial por medio de pruebas de inteligencia. Pero sí, este perfil es la primera herramienta que nos permite que sí lleguen los casos donde realmente sí tenemos probabilidad. Y parte del perfil no entra en las calificaciones escolares. Un niño le puede ir bien o mal a nivel académico y no significa que sea inteligente. Muchos niños sobredotados incluso tienen bajos promedios por conducta o porque ya se hartaron tanto del sistema tradicional que ya simplemente ya no les interesa sacar un buen puntaje, aunque tendrían la capacidad de hacerlo. Por ejemplo, si ahorita que tú me dices esto, de repente me puedo confundir como padre de familia con el tema del autismo funcional o el Asperger. Son de repente niños que están aparentemente distraídos, que no están haciendo lo que están en el colegio, pero todo lo aprendieron, pero es autismo. Bueno, una diferencia también es cuando hacen las pruebas de inteligencia, se hace una prueba de neurodesarrollo. Ahí es donde veríamos. Los niños sobredotados por aspecto de una mutación genética son más sensibles en sus sentidos, sí escuchan más, en una visión más aguda, un olfato más agudo, pero a diferencia del autismo, esta sí se puede controlar, entonces el niño puede entrenar los sentidos para no distraerse. Sí ocurre, sí, eso sí hemos observado, incluso entre más alto el IQ, niños de 170, 180, que sí podrían dar síntomas parecidos al autismo, pero no es autismo porque no tenemos ningún trastorno de desarrollo, simplemente son niños que sí les molestan los ruidos y tienen a aislarse, pero se aíslan no solamente porque muestran los ruidos, sino porque los niños los molestan también. Entonces, también tenemos niños que se aíslan, sobredotados, no necesariamente porque no tengan capacidad de socializar, sino porque cada que quieren platicar con alguien, los temas que a ellos les gustan, a los demás no les interesan. Y más bien los molestan, los profesores también, sí, los profesores también los tachan como el niño problemático, entonces se van aislando. Pero si los cambiamos de entorno,
y están con sus pares, con niños sobredotados, ya no tienen problemas sociales. Eso no ocurriría con un trastorno real, porque el trastorno pues, no depende del ambiente, sino sería un aspecto interno. Eso sí, es necesario por eso el diagnóstico para poder discernir cuándo realmente es un caso con problemas y cuándo realmente hablamos de niños sobredotados. Pero en México el principal problema es que de cada 3 diagnósticos de TDAH, de déficit de atención, 2 son erróneos, porque realmente son niños más inteligentes, niños sobredotados, que muchas veces más bien el TDAH fue la primera opción que les pusieron sin haber investigado más. Y, y entonces en el centro de atención al talento, ahí podemos recurrir para que nos hagan un diagnóstico. Sí, bueno, en el CEDAT, en el Centro de Atención al Talento, bueno, en la página web es www.cedat.com.mx, que son las siglas de Centro de Atención al Talento. Estamos las 3 sucursales, Ciudad de México, Ciudad Satélite o Guadalajara. Ahí tenemos personal del área de psicometría, pues para poder atender sí a esta población, incluso según datos de CONACYT aplicamos más de la mitad de las pruebas de inteligencia que se hacen en todo el país, lo cual es un reconocimiento que nos llena de orgullo, porque significa que estamos teniendo ya un impacto a nivel ya de diagnóstico, no solo de sobredotados, sino también de niños talentosos, niños que quizás sean más cercanos al promedio, pero que quieren saber también pues, dónde están sus áreas más fuertes. Qué barbaridad. Estábamos hablando en el corte, a mí 87 me sigue pareciendo muy bajo para que sea el promedio mexicano. Estabas hablando de Venezuela, que aproximadamente es 80, ya me parece terrible, y algunos países africanos entre 65 y 70, lo que convierte en poco funcional a cierto sector de la población. Estabas comentando algo muy interesante, la descomposición del tejido social relacionado con esta baja en la inteligencia, la inseguridad. Sí, bueno, el doctor Richard Lind y el doctor Helmut investigaron varios aspectos de la inteligencia, además disgenesia poblacional, que es la disminución, la disgenesia poblacional. Entonces, la inteligencia, cómo disminuye en la población. Normalmente el proceso de desarrollo humano es que mejoremos, pero cuando va a la selección natural al revés, es cuando va disminuyendo las capacidades. Lo que descubrieron fue que entre menos inteligente es la población, menos capacidad para resolver sus problemas de manera pacífica. Entonces, generalmente, alguien con menos inteligencia tiende a la violencia más fácilmente, porque tiene menos opciones. Menos inteligencia también hay menos recursos, menos capacidad creativa. Entonces, la misma sociedad avanza más lento. Pero si tenemos un promedio en 87, por ejemplo, eso significa que la población de sobredotados se va reduciendo, porque la curva de Gauss va dictaminando que la media, estaría el 50%. Pero si la población es más baja en general, ¿qué va ocurriendo? Pues que la población que está más arriba cada vez tiene más carga social. Llega un punto en que un país se puede detener su desarrollo. México no ha llegado a ese nivel, pero sí se asocia menos inteligencia, más violencia. Podemos hablar de aspectos de inseguridad, podemos hablar de aspectos de fallas en el sistema educativo, porque ¿cómo le podemos exigir a un niño que aprenda más rápido si en general la genética que tienen ya no es igual que hace 100 años? Ya no da. Y sí, desafortunadamente se tiene que admitir que en ocasiones ya no da la inteligencia, y un aspecto que es básico, por ejemplo, es la licenciatura. Para poder acabar una licenciatura de manera satisfactoria y ser funcional en una carrera se requiere mínimo 114 de IQ. Esa es la razón por la que en países como Corea o Singapur sí pueden llegar a la universidad 95% de sus jóvenes. En México el tope que tendríamos es 20%. Entonces, en México no sería factible que los jóvenes, el 100% llegaran a la licenciatura. Si alguien llegó a la universidad, la concluyó y lo hizo satisfactoriamente, entonces por lo menos tiene 114. Eso que sí, es el promedio para poder acabar una licenciatura. Como Singapur y Corea del Sur, su promedio es 110 de IQ, por eso sí pueden llegar a la licenciatura casi 100% de los jóvenes. México en este momento no está en ese nivel. Podría buscar incrementarlo, sí, pero en este momento quizá más bien el aspecto es reconocer, bueno, ¿por qué ocurrió esto? Parte de la fuga de cerebros, parte de la falta de oportunidades de desarrollo de ese talento, y pues empezar a trabajar en lo que sí tenemos. 1 millón de sobredotados en esta generación. Es suficiente porque por cada 1000 sobredotados bien detectados y que trabajemos adecuadamente con ellos a nivel educativo, cuando sean adultos van a tener un impacto económico de 1 millón de personas en edad económica, ya en adultos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues sí no sabemos quiénes estos niños sobredotados cuando crezcan sean futuros Steve Jobs, Marie Curie, Albert Einstein, pero que sí podrán ser catalizadores de cambio y hasta creadores de empleos. Por eso es que el trabajo también de esa edad ha sido enfocado también hacia el emprendurismo. Wow, qué interesante, de verdad, me dejas con la boca abierta. Vamos a hacer una pausa y, de verdad, pensémoslo. No es peyorativo, pero acuérdense que los países pues de vías de desarrollo o antes que ser primitivos, pues nos hacen cometer cosas violentas, ignorancia. Y piénsenlo bien, este tema de los linchamientos sociales que ha cobrado muchas vidas y que va en aumento, se dan en las regiones del país más pobres, más abandonadas, con menos herramientas de educación, y son muestras de
primitivismo que estamos viviendo. Entonces vamos a escuchar muy bien a Andrew Mazán. La pregunta ahí está en redes sociales, @puntoycoma_tv. ¿Sabes cómo detectar y apoyar a un niño genio? 85% dice que no, por eso estamos aquí en Punto y Coma. Estamos de vuelta con este tema de los niños sobredotados, superdotados. Andrew, cuéntanos, ¿cuáles son las partes, digamos, negativas en el desarrollo de estos niños si no son detectados a tiempo? Bueno, cuando hablamos de la inteligencia superior, bueno, sobredotación intelectual, hablamos de un talento que es innato, pero que al final requiere de un ambiente adecuado. Igual que en el talento deportivo, como se mencionaba previamente, si no se tiene la estimulación adecuada, esas habilidades se van perdiendo por falta de uso. Pero el aspecto negativo en los mismos niños sobredotados es que, por sí, pongamos un niño ya aprende más rápido que el promedio, tiende a irse por temas más avanzados, pero en la escuela empieza a ser rechazado. Son niños que cuando empiezan a ser rechazados son más sensibles emocionalmente. Entonces, un aspecto negativo es que pueden ser más depresivos cuando pues, no son detectados a tiempo. Incluso la probabilidad de deserción escolar es mayor. Entonces, no por ser inteligentes están a salvo del peligro de salirse de la primaria o secundaria o preparatoria. Y tenemos también en ese aspecto de inteligencia mal utilizada, simplemente se va perdiendo y como tengamos un niño con IQ de 140, 150. Si esa inteligencia se pierde, el único que le quedaría, bueno, ya de adulto, como ocurre con más de 95 casos de cada 100, que es el porcentaje de niños que se pierden, de sobredotados de niñez a adultez. Pero tenemos niños adultos que no desarrollan su talento, de manera social, de manera personal van a estar más frustrados y pues al final, un talento que puede haber hecho algo positivo para el país. Pero ya no lo puede hacer. Ya no, una vez que ya... O sea, llega como una atrofia de la inteligencia, ¿o qué es lo que sucede? Sí, la inteligencia va atrofiando y es un talento que al final va a requerir de una guía. No es un sobredotado, muy difícilmente va a poder avanzar de manera autodidacta solo completamente. Realmente están los padres, profesores, gente que quiere ayudar y bueno, si se puede mejor, instituciones educativas de sobredotados. Pero si un adulto ya de 20, 25 años, que ahora sí quiere estudiar, generalmente es muy tarde. Eso, por ejemplo, lo vemos con un fenómeno que es en los jóvenes, en adolescentes. Se tiende a asociar mucho que en la adolescencia los jóvenes, por el aspecto social de rebeldía, dejan de estudiar o disminuyen su rigor en la parte académica. Y cuando llegan a los 18 años, cuando ya se acabó el desarrollo intelectual, ahora sí quieren aprender porque ya llegó el momento de la universidad y llegas muy tarde. Es como si alguien se desveló, no se alimentó adecuadamente y quiere crecer a los 20 años. Si no creció a los 12, 14 años, a los 20, 25 ya no lo va a hacer. Igual a inteligencia. Por eso es que hay tiempos críticos. Y no es que, no hacemos nada este año, pues al siguiente. Cuando cumpla 30, ¿no? Me pongo. Oye, Andrew, ahora, por ejemplo, ya vimos que es importante pues que haya una conducción, que haya un acompañamiento en estos centros. No solo es la parte académica, sino es esta integración emocional, ¿no? Para ayudarlos, justamente porque es como le explicas a un niño que tiene, por ejemplo, vamos a regresar al caso de Dafne, que tiene 10 años, una niña, que a lo mejor le gusta jugar todavía con muñecas o no, tú nos dirás cómo hace el perfil incluso del juego. Y de repente, como ella llevó un acompañamiento desde chicos, ya por tus papás, por ti, puede ir a la universidad. ¿Cómo le haces entonces para que en la universidad ella se concentre, de repente le interesa o no las pláticas de estas chicas ya de 19 años, ¿no? 20, 22, y ella de repente regresa a jugar con muñecas? Bueno, aquí cuando fue con el Tecnológico de Monterrey, cuando hicimos los programas y el primer convenio que se hizo fue porque en esos tiempos, estamos hablando de cuando empezó Dafne su carrera fue en el 2012. Todavía no había legalmente no había nada que permitiera que los sobredotados entraran a la universidad. Entonces, muchas universidades podían poner límites de edad. Entonces, sí nos tocaba ver mínimo 16 años, 15 años. Pero como nadie había llegado a romper esa barrera, nunca se había visto como discriminatorio. En el TEC de Monterrey fue el primer lugar donde se abrieron esas puertas. Ya a partir del año pasado, cuando hicieron reformas a la ley, ya todas las universidades quitaron sus límites de edad mínima. Entonces ya con debidos exámenes profesionales, con los grados académicos previos, se puede entrar. Pero sí se requirió pues, el apoyo de la universidad en el sentido de, pues sí, podrá tomar las clases, pero sí hay que disociar el ambiente académico del ambiente personal. Entonces, las conversaciones sí no van a ser iguales, no se van a invitar a las mismas fiestas, porque pues, sí, tenemos que proteger al niño que sigue teniendo su ambiente infantil. No lo mismo cuando ya son más grandes, como mencionaba, pero sí un niño de 10, 12, 13 años, sí tenemos que darles ese entorno protegido, de que estén en la universidad,
cuando pues, en la mañana probablemente, en la tarde sigan jugando. Bueno, si juegan con las muñecas, en el caso de las niñas, bueno, está bien, pero si a otro niño le gusta leer en las tardes o ir al parque ecológico, o correr con los amigos también, lo importante sí es que se mantengan felices también en este entorno, porque si no es, un niño cuando llega a estas edades, nadie lo pudo haber forzado. Realmente los padres quizá tengan expectativas, pero ya es el niño el que decidió. Ya esos niveles educativos, el niño decidió su carrera, muy probablemente el niño ya se va dictando su propia velocidad. Entonces, ahí donde hablamos con los niños, hacemos una parte ya de un trabajo conjunto también con la familia, de buscar que la universidad no llegue a cambiar de manera radical y negativa el entorno de la familia. Y es balancear la educación con la parte personal. Y sí, los niños también juegan, quizá los juegos pueden ser, algunos niños gustan el ajedrez, otros quizás se sacan los muñecos. Por ejemplo, aparte tenemos un curso de microbiología para niños pequeños y solamente en lugar de ser peluches de superhéroes o de algún personaje conocido, son peluches de microbios. Los niños juegan con microbios o juegan con experimentos. o ven sus muñecos de Napoleón, de los faraones. Entonces, de esa manera aprenden historia y a la vez están jugando. Sí. Entonces, y para varios niños sobredotados eso les divierte más, porque aplica un principio de Cicerón llamado que hay que enseñar divirtiendo. Y es una manera incluso con la que yo se la tomé de cuando yo era niño, cuando yo aprendí de esa manera y creo que ha sido muy efectiva para ponerse a los niños sobredotados ahora en el CEDAT. Oye, Andrew, fíjate que ahora que dices esto también me puse a pensar, claro, si alguien que entró a la universidad tiene un coeficiente intelectual de 114, pues es alguien que también está interesado en acabar una carrera, que tiene planes a futuro y ya difícilmente se pone a molestar o a hacer bullying a una compañera de 12 a 16 años, porque también sus intereses son distintos, ¿no? Pero como nosotros somos muy curiosas, también en el corte, Kim y yo, de repente vimos pues un anillo que traes en tu mano derecha y te preguntamos si eras casado. Platícanos esa experiencia porque también es importante, es todo un concepto, ¿no? de cómo piensas. No, este anillo no estoy casado, es un anillo de pureza, yo soy cristiano y bueno, a los 15 años tomé una decisión de mantenerme puro, en el sentido que yo un día sí planeo casarme, pues, una esposa, tener varios hijos y bueno, este anillo es un compromiso de mantenerme puro hasta que conozca a la mujer con la que voy a casar. Es el motivo por el que incluso pues, me han preguntado desde que empecé la universidad por qué no he tenido novia. Y, bueno, primero, considero que no es el tiempo adecuado, hay tiempos para cada cosa. Todavía ya estoy terminando mi desarrollo académico en este momento, llegaré a su tiempo para casarse. Pero eso también es un símbolo de un compromiso personal a nivel ya espiritual y pues es parte de mis creencias religiosas. Yo creo que la inteligencia como tal es un regalo de Dios y pues, este anillo como tal es un compromiso de los 15 años de por vida. Y esto se va a sustituir un día con un anillo de matrimonio y pues, creo que es algo que también me ha permitido, porque es una manera de mostrar directamente, pues que puedo mostrar públicamente lo que creo y pues me voy a mantener firme. Claro. Y pues sí, habla de un principio de que, bueno, conozco también algunos jóvenes que lo han hecho, pero sí, en el sentido de la parte universitaria, pues es algo raro. No me ha tocado conocer muchos estudiantes así. Oye, ¿dónde estudiaste la universidad? Yo estudié la licenciatura en la Universidad Panamericana. Ah, ok. También ahí te dieron, porque tenías que, si la acabaste a los 16... No, la licenciatura de medicina acabó a los 18 años. A los 18. ¿Y esa fue en la Panamericana? Sí, la psicología estudié en la Universidad del Valle de México. Ah, ok. Y sí fueron dos universidades diferentes, entonces a veces ahí el principal reto era cómo hacer el balance de tiempo. Ambas carreras eran en tiempo completo, las hice en el tiempo que pedían, ahí sí no hubo manera de adelantarlo, porque pues, el tiempo de medicina pues eran los hospitales, la carrera. La residencia. Sí, el internado, uso lo hice en el Hospital General, por ejemplo, es un hospital con más práctica, pero también de los más complicados en trabajo, por ejemplo. Y el servicio social lo hice con una en investigación. Y la parte del posgrado, bueno, cuando acabé psicología, seguí todavía estudiando medicina y entré a maestría. Entonces, siempre me he mantenido trabajando en un área educativa y la parte académica y luego en otra también. Sí. Pues qué interesante. Pues ahí están, son valores, son convicciones. Cada quien puede escoger los valores o las formas como le guste vivir y se sienta mejor. Pero lo importante es eso, coherencia y convicción. Vamos a hacer una pausa y regresamos a Punto y Coma. Ahí está la pregunta en redes sociales, @puntoycoma_TV. Participe con nosotros. Regresamos aquí en Punto y Coma y estamos platicando con Andrew Almazán.
Pero yo quiero preguntarle, ¿por qué se fue a la Universidad de Yale a estudiar esto de los negocios y el emprendedurismo? ¿Tiene que ver con esta nueva forma de pensar de los chicos en donde están rompiendo con esos esquemas de, pues un poco míos y los de mis abuelos y los de mis padres y anteriores, donde tú tenías que ser el mejor empleado, conseguirte un buen trabajo y mantenerlo, a veces aunque no te gustara, hasta que te jubilaras, porque eso te garantizaba cierta estabilidad y tener tu casa y tu familia feliz. Hoy los jóvenes ya no piensan así y tú te fuiste a estudiar allá. ¿Por qué, Andrew? Bueno, en el caso de la Universidad de Yale, por sí es una de las 10 mejores del mundo. Entonces, aquí en Yale Management School, en donde he estado trabajando, he sido siempre en turismo, cómo encontrar nuevas oportunidades de negocio, porque en el caso de los niños sobredotados, por ejemplo, tenemos niños que están en áreas de robótica, drones o áreas de química, biomédica, y tenemos que descubrir de qué manera ese talento sí pueda ser sustentable, porque las ideas podrán tenerlas, pero tienen que tener una manera de presentarlas frente a hombres de negocios, a inversionistas, y en ese sentido pues, yo creo que es bueno balancear el talento con esa capacidad de crear negocios, porque muchos de los niños sobredotados que atendemos muy probablemente que vayan a un trabajo y cumplan un turno va a ser complicado. Van a querer ser más creativos, van a querer salirse de la norma. Entonces, bueno, ¿por qué no empezar a capacitarlos para que ellos también tengan sus propias empresas o mínimo tengan sus propios inventos que puedan pues, ellos ir a su velocidad y desarrollarlos? Y eso es uno de los nuevos principios de la educación. Si alguien tiene capacidades emprendedores, pues no coartarlos. Incluso desde pequeños empezar a desarrollarlos, porque muchas veces el emprendedurismo se trabaja a nivel de iniciatura. Pero ¿por qué no desde el nivel primaria? Desde el nivel secundaria. Y eso es lo que estoy trabajando ahora, tanto en la ciudad como acá en Estados Unidos, el trabajo de cómo hacer que los niños descubran esta pasión por ser creativos, pero que ya tenga un enfoque de negocios, un enfoque financiero y que sepan incluso cómo vender su idea, cómo hacer que esto sí responda a una necesidad actual. Y eso es algo que va a ser una estrategia que apenas llevamos 2 años trabajando. Incluso, bueno, el año pasado incluso, nos llamaron a la Semana Nacional del Emprendedor para presentar este proyecto. Nos está mostrando cómo normalmente los niños no se esperaba que emprendieran, pero nuevamente llegamos al punto de la edad. Si sean niños sobredotados, pero su desarrollo mental puede superar 5 o 10 años de desarrollo físico que tienen. Bueno, ¿por qué no darles la oportunidad? Y es ahí donde el trabajo que hemos hecho ya, estamos haciendo con la sociedad, empieza. Todavía estamos esperando a ver qué proyectos tenemos dentro de los siguientes 2 o 3 años, pero creo que es algo prometedor que probablemente dejemos encaminados a algunos niños con empresas que también sean catalizadores sociales. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo 2 hermanas. ¿Su inteligencia cómo es? ¿Cómo interactuabas con ellas? ¿Te sentías excluido? ¿Qué pasa? No, también son sobredotadas y, por ejemplo, mi hermana mayor, ella tiene 20 años y ella está estudiando en la Universidad de Harvard, está haciendo una maestría en artes, en el aspecto de Museum Studies. Ella se enfoca más en cómo enseñar, traer las artes, cómo mostrar a los niños y a los jóvenes toda la educación de artes y de cultura y para que no se pierda este tipo de trabajo. Y entonces está coordinando trabajo de museos en México con algunos americanos. Mi hermana más pequeña está estudiando en la Universidad de Liberty, un doctorado en educación especial para sobredotados. Entonces sí. ¿Y tus papás? Mis papás son un médico y mi mamá es filósofa. Ambos estudiaron la maestría de educación en la Universidad Complutense de Madrid. Y ellos son de los que cuando hicimos el CEDAT, ellos se quedaron a cargo de todo el desarrollo y pues ellos dirigen actualmente todas las áreas de la parte administrativa, la promoción, incluso las citas, por ejemplo, de nuevos niños, tanto las realizo yo como mi papá, porque también nos dividimos el trabajo pues, entre México, entre Ciudad Satélite, entre Guadalajara. Pues que sí, atender 3 estados, cada uno con su población específica, pues implica pues, sí, tener varios frentes abiertos. Oye, Andrew, ¿tus papás también fueron diagnosticados tempranamente como sobredotados o ellos ya no, pero tenían esta inteligencia super mayor a 114 que los permitió ubicarlos a ustedes? Bueno, a mis papás no les diagnosticaron, pero estamos hablando de los años 60, 70, cuando pues, todavía la educación en México tenía un mayor nivel porque la inteligencia promedio en México era mayor. Sí, claro. Entonces no había tantos problemas en ese sentido. Sí, en el caso de mi papá, él me comenta que él entró 2 años y medio antes a la carrera de medicina. Sí, tuvo un proceso de aceleración, se llama de aceleración moderada, pero no había ese tiempo tanta necesidad de hacer pruebas de inteligencia. Porque en ese tiempo no les diagnosticaban problemas de TDAH, nadie los quería medicar. Entonces, solamente tenían que pasar la escuela sin tener problemas, pero no había ese peligro de malos diagnósticos. Entonces, pues, por eso la generación todavía anterior, aunque no se hubiera detectado, aún se podía desarrollar. Ahora sí es como más complicado,
porque ahora un niño sobredotado detectado, la probabilidad de ser diagnosticado con trastornos es superior al 92%. Entonces, ahora sí, es por eso que tenemos que detectarlos desde pequeños. Y bueno, también tenemos que, pues, como en el caso de mis papás, también comentan los abuelos también, ellos, la perspectiva quizá a nivel educativo, pues se podían estudiar en la mañana, en la tarde se iban a las bibliotecas, se podían investigar de manera externa. Ahora también ya hay demasiados distractores, entonces por eso y tenemos Internet, que es acceso universal al conocimiento, pero mal utilizado, pues tenemos también que se vuelve la perdición para muchos niños y jóvenes. Entonces por eso es un entorno interesante a nivel educativo el actual, el siglo XXI, pero también es un entorno más complicado de cómo mantener que los niños sí se queden en un camino de éxito y no se desvíen. Estudiaste, medicina y psicología, pero veo que tú y tu hermana Dafne se han como querido especializar justamente en esto de la educación. Nos falta mucho, por ejemplo, tú para tus centros te ha costado trabajo tener al personal académico y médico incluso para poder atender, porque 350 niños que tienen constantemente sí es una población, digamos que poquita a nivel de México, pero bastante numerosa para los esfuerzos que están haciendo. ¿Es importante todavía generar más semillero en ese tema educativo? Sí, incluso algo que nos enfrentamos cuando empezamos el trabajo en el CEDAT es que no existe una certificación o un programa de posgrado en sobredotados en México. Alguien si quiere especializarse en eso tiene que ir a Europa o a Estados Unidos. Entonces, lo que buscamos ahora con los profesores principalmente, tenemos una planta de docentes de 50. Y el principal requisito es que sean sobredotados. Entonces tienen que pasar pruebas de IQ también para establecer la empatía con sus alumnos. Pero también para que entiendan por qué si un niño se para, es inquieto, también se acuerden que ellos un día fueron así. Porque a veces ocurre que el profesor lo ve como una falta de respeto. Realmente no, es simplemente que la clase se volvió aburrida y es la manera en que el niño le está mostrando que quiere hacer algo más. ¿Eso te pasó a ti? Sí, eso me ocurre mucho. Suena, suena como sí. testimonio. Sí, y bueno, eso es lo que, con eso evitamos también problemas entre profesores y alumnos. Pero también, si vamos a darle matemáticas a un niño sobredotado, tiene que ser un ingeniero. Si alguien le va a dar historia, pues que sea un historiador, porque el niño luego puede preguntar más. Y sí es muy común que si un niño enfrenta a un profesor y el profesor no sabe o no responde adecuadamente, el niño le pierde respeto. Porque el dominar su área de conocimiento sí es algo que le da autoridad frente a un alumno. En el caso Un de los niño de 13 años tiene la capacidad emocional de saber qué quiere estudiar, más allá de la inteligencia. Porque, por ejemplo, puedes tener inteligencia emocional, pero la inteligencia también puede ser muy bueno para matemáticas, para ingeniería, para ciencias sociales. ¿Cómo detectarlo a esa edad? Existe algo que se llama exposición múltiple a las profesiones, que esto implica el tener a un niño que exponerlo a varias ciencias, pues que conozca varias áreas de conocimiento. Normalmente los jóvenes cuando llegan a la preparatoria no conocen realmente cómo es la medicina, cómo es la filosofía, cómo son las ingenierías. Entonces a veces deciden de manera más por lo que creen que sería lo que les gustaría y no han experimentado con esas ciencias. Los niños cuando llegan, si un niño llega a los 13 años a la universidad, generalmente desde los 8 años, 7 años ya estuvo teniendo clases más avanzadas de varias ciencias. De esa manera, ya al haber conocido ya cómo son realmente estas áreas, es más probable que sí conozca realmente qué le gusta. Además, tenemos las pruebas de inteligencia y las pruebas vocacionales. Las pruebas de inteligencia, supongamos un niño que tiene gran capacidad de memoria y gran capacidad verbal, no es que esté determinado, pero puede ser buen abogado, porque eso es la área de derecho involucra esas dos inteligencias. Son sus aptitudes. Sí. Pero sí, generalmente el mismo niño se va dando cuenta en qué área es más capaz y seguramente se va enfocando en esa área. O puede ser que la cambie al final, pero va a implicar, eso solamente se puede hacer si son niños. Ya de 17 años, 16 años ya no pueden cambiar tan fácil de vocación en cuestión a capacidades. Vamos a hacer una última pausa, regresamos, ahí tiene la pregunta en Twitter, ahí se va revirtiendo el resultado. ¿Saben cómo detectar y apoyar a un niño genio? El 20% dice que sí, el 80% dice que no. Gracias por sus comentarios aquí en redes sociales. Se las voy a hacer todas de corriditas, Andrew Almazán, porque tenemos muy poquito tiempo, pero están muy interesantes. Dice Langi, el problema es que no hay instituciones o manera de que alguien más profesional complemente la educación en cada escuela. El licenciado Almazán habla como especialista particular, pero en educación pública quieren desaparecer UDEI, que es el apoyo para chicos diferentes. Él habla de superdotados, pero luego, ¿dónde los insertamos si nadie planea invertir en ellos? En Microsoft hay mucho Asperger.
Es lo que te decía del autismo. Los docentes padecemos el que si hay algún chico Asperger, por ejemplo, primero, capacitarnos, segundo, los demás niños y padres piensan que hay predilectos y si los dejamos no trabajar al ritmo, piensan que están preferidos. No solo educadores, debemos informarnos también la sociedad. Y luego, es que te digo que tienes muchos. ¿Cómo, dice, también los padres de superdotados pueden tener hijos sobredotados? Dice, es fascinante escuchar su programa, cómo una persona educada, reflexiva, llega incluso, eso es para ti, Andrew, sanear su espíritu y con ello mejorar la convivencia social en su entorno, por muy contaminado que esté. Urology de Morelos dice, tengo una niña genio, ¿dónde puedo acudir para que le evalúen y le den el apoyo para su desarrollo? Muy bien. Y hay más, pero sí, son varias es preguntas. un resumen. Muy bien. Bueno, primero el trabajo con sobredotados, bueno, sí ha sido un tema que ha sido más del campo a nivel privado, de instituciones a nivel sociedad civil, porque no podemos esperar que el gobierno quizá actúe. Hemos hecho trabajo con el gobierno, con esos programas, hicimos en la Ciudad de México con la anterior administración un programa para niños con escasos recursos, pero desafortunadamente luego muchos programas dependen de voluntad política. Y por eso el CEAT se fundó como institución privada autosustentable, porque no queremos que un niño reciba atención ahorita y como pasa el sexenio simplemente deje de recibir. Y no porque el programa haya fallado, sino simplemente porque cambió la persona en turno y ya no hubo apoyo. Y eso es algo que pues por eso el CEAT, un niño entra a los 2 años y queremos tener garantía que a los 16 siga existiendo el sistema. Eso es algo que ha funcionado. Para los niños sobredotados que vienen de fuera de los estados que existen atención, tenemos un programa llamado CEAT Foráneo. Hay niños que no necesariamente vienen todos los días, vienen una vez cada 2 semanas, por ejemplo, y reciben fines de semana intensivo de clases. Hay otros niños que todavía más lejanos que vienen a un diagnóstico, los padres toman cursos intensivos para capacitarse en cómo crearlos y ya quizá no los volvemos a ver hasta dentro de 1 o 2 años más, pero ya tuvieron los padres pues, una guía, un avance. Y sí, el trabajo que hacemos, sí, se busca sí un día reinsertar a los niños sobredotados a la sociedad, pero ya cuando llegan a la licenciatura. Si un niño sobredotado lo demos un programa especial y lo regresamos a la comunidad tradicional, en la secundaria, va a haber muchos problemas. Porque, como hemos mencionado, la inteligencia promedio a nivel de licenciatura ya es 114, ya es un nivel aceptable para que un sobredotado pueda regresar. Andrew, nos tenemos que ir. Sí. Muchísimas gracias, pero ya saben, Centro de Atención al Talento, ahí está la información en Facebook, redes sociales y página web. Gracias, Kim. gracias. Muchas Gracias, Andrew. Muchas gracias. Ahí en redes sociales toda la información. Quédese en la programación de Excelsior Televisión. Viene Paola Virrueta.